Bienvenidos al tema de triangulación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener como objetivo? Identificar los fundamentos de la triangulación en la investigación-acción participativa. Empecemos por definir qué es la triangulación. Es una herramienta utilizada para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación cualitativa. Consiste en usar un conjunto de estrategias para poder observar varios puntos de vista de un fenómeno. Eso quiere decir que se utilizan varias estrategias para mirar un mismo fenómeno y dentro de esos resultados de esas estrategias se comienzan a corroborar los resultados. Vayamos centrándonos un poco más en esto. ¿De dónde viene el término de triangulación? Viene de la topografía, lo cual para medir un terreno que no es plano se necesita de vértices, ángulos y distancias entre los puntos. Ya en la investigación cualitativa, en el modo figurativo, esos puntos serán estrategias, tal como se muestra en la figura. ¿Eso qué significa? ¿No? Si hablamos de la topografía, bueno, van que se miden los niveles y van que se trabajan varios puntos, ¿no? Pero aquí, dentro de la investigación cualitativa, lo que se busca es hacer una cuestión figurativa de dónde viene ese concepto. Por eso es que este fenómeno o objeto de estudio no tiene varios puntos. Esos puntos pueden ser desde el conjunto de estrategias, como por ejemplo, en primer punto puede ser una estrategia de las entrevistas, la segunda puede ser grupos focales, la tercera puede ser talleres investigativos y la cuarta, observaciones. Cuando se dice triangulación, no significa que tiene que utilizar tres métodos o fuentes. Puede haber tres, puede haber dos, va a depender. El término triangulación, como le decía, viene de la topología donde se utilizan tres puntos un poco para ir viendo, digamos, las dimensiones de la medición de una área, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la triangulación? Si nosotros tenemos un fenómeno, objeto, como puede ser eh, las problemáticas que nosotros hacemos dentro de la investigación cualitativa y dentro de la parte educativa, no podemos entender que puede ser la problemática de la psicomotricidad, de la lectura, de la matemática, ¿no? Entonces pueden haber múltiples fenómenos que se estudien. Entonces, a ese fenómeno yo le he puesto como ejemplo aquí tres estrategias de poderlo observar, como la entrevista, el registro etnográfico y los resultados de una lista de cotejo. Entonces, cuando se trabaja en la triangulación, ¿cuál es su objetivo? Que, por ejemplo, los resultados de la entrevista, ¿no? Lo que haya obtenido el constructo de ese resultado, y el resultado de los registros etnográficos, vamos a ver si es que estos son equivalentes, ¿no? Entonces nos permite tener una múltiple versión de ese fenómeno en las entrevistas y el registro etnográfico. Eso que nos permite corroborar esos hallazgos para ver si son verdaderos o no desde diferentes estrategias. Acá vamos a tener otra estrategia de la lista de cotejo. Podemos hacer una corroboración si los resultados de la lista de cotejo son equivalentes a la entrevista. O en todo caso, los resultados de la lista de cotejos son equivalentes o se parecen al resultado de los registros etnográficos. Entonces, corroborar esos hallazgos es a la cual nos lleva el proceso de triangulación, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen aquí en las investigaciones cualitativas ciertos parámetros estadísticos como sí los hay en la cuantitativa, y entonces se trabaja esta parte para darle de alguna manera una veracidad, no una confiabilidad a los datos dentro de la investigación cualitativa. Ahora, Denzin describe que hay cuatro tipos de triangulación: la triangulación metodológica, la triangulación de datos, la triangulación de investigadores y la triangulación de teorías. Entonces vamos a ver con un ejemplo cada una de ellas. Aquí tenemos la metodológica. Aquí vamos a considerar un fenómeno, como por ejemplo mujeres filicidas imputables por enfermedad mental, o sea, aquellas que han
asesinado a un hijo. Entonces, para poder entender los resultados de este fenómeno, nosotros podemos ver entrevistas grabadas posteriormente digitalizadas a las mujeres felicidas. Luego podemos tener una revisión de datos de sus historias clínicas. También podemos tener resultados del genograma de cada mujer de estudio, o sea, cuáles fueron los antecedentes de sus familiares, qué enfermedades tuvieron, ¿no? Entonces hacer el genograma. Luego las pruebas psicológicas, que aquí sí hay un método cuantitativo porque nos va a dar un resultado cuantitativo. Entonces los resultados de cada uno de ellos es una triangulación para poder analizar o estudiar el fenómeno de mujeres felicidas. Entonces, tener diferentes métodos, ¿no? Entonces a eso se le llama una triangulación metodológica, ¿no? Luego, ¿cuál es una triangulación de datos? Sobre el fenómeno, sobre cómo el ambiente de las cárceles afecta a la salud mental. Entonces podemos obtener información de grupos focales o focus group de personas que gestionan la cárcel, ¿no? Aquellos que en el caso de Perú pertenecen a la al Instituto Nacional Penitenciario, en la cual a esas personas se obtendría datos. Luego poder ver sobre hacer los grupos focales con los reclusos directamente, ¿no? También hacer otros grupos focales de los expresidiarios. Con la información, en este caso, de estas tres fuentes, podríamos hacer una triangulación, una interpretación sobre este fenómeno, ¿no? Entonces a esto se llamaría una triangulación de datos. Luego, ¿cuál sería una triangulación de investigadores, ¿no? En el caso de la salud mental de los reclusos, podríamos tener una visión, ¿no? Un punto de vista desde el antropólogo, luego desde el psicólogo, desde el psiquiatra, desde el terapista y desde los familiares. Con los resultados de esos puntos de vista de cada uno de ellos, entonces, como investigadores, ¿ah? Es una buena manera de poder representar una triangulación de investigadores. Ahora, la triangulación de teorías. Aquí mediación en el conflicto de armado de Perú, ¿no? Entonces, aquí sí, claro que el instrumento sería pues el profesional del área de esa teoría, ¿no? El que interviene. Por ejemplo, sobre este fenómeno, ver sobre el abogado que va a proporcionar toda la teoría del derecho. El politólogo va a proporcionar toda la teoría de la política. El economista va a proporcionar toda la teoría de la economía y el negociador toda la teoría de gestión que van a participar para poder triangular las teorías con respecto a la mediación de los conflictos armados en Perú, ¿no? Entonces acá ya tenemos una triangulación de teorías. El instituto plantea una triangulación de datos entre antes, durante y después. Antes con la lista de cotejo del diagnóstico, luego en las sesiones que comprende el plan de acción y luego con la lista de cotejo en lo que corresponde a también la categoría del problema. Luego qué coincidencias ha habido o coincidencias entre cada uno de esa toma de información y las sugerencias que se puede dar. Como ven, es una triangulación bastante simple de poderla manejar. Lo que se pide como tarea en esta vez es que en la plataforma existen dos tesis, una de la Universidad de San Agustín y otra de la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco, ¿no? Entonces ambas tesis vamos a revisar, ¿no? Primeramente hacer un informe académico donde van a estar los datos de ustedes. En el punto número 1 va a colocarse la casa de estudio de cada tesis, el título y los autores o autora que pueda haber, ¿no? Luego ver qué categorías se han utilizado y qué subcategorías se tiene aquí. Luego hacer un gráfico de líneas que trabajaron su triangulación. Eso significa que en este gráfico hay que ver un anexo que es este, ¿no? Por ejemplo, ver aquí un ejemplo sobre el fenómeno de la lectura de estudiantes de segundo grado de primaria del Colegio Arte, donde hay, por ejemplo, como estrategia la prueba de conocimiento, el registro etnográfico, la apreciación de directores, las entrevistas a padre de familia,
¿no? Entonces aquí dentro de la prueba de conocimiento hay antes de aplicar el plan de acción, después de aplicar el plan de acción, donde se ha tomado pruebas. Igualmente acá los registros etnográficos en el diagnóstico, luego al final del plan de acción. Y aquí también el informe de las entrevistas a la problemática de sus hijos. Luego las lecturas ante la aplicación del plan y luego la lectura del informe después de la aplicación del plan. Ese gráfico hay que trabajarlo en el número 3, ¿no? Aquí para la primera tesis y luego para la segunda tesis. Después hay que poner en qué se parecen. En qué se parece con respecto a la triangulación una tesis a otra. Luego en qué son diferentes y luego sus conclusiones personales. Ya tu apreciación personal como estudiante, ¿no? Bueno, ahí está ya el anexo 1 que les explica para el gráfico y eso es lo que hay que presentar. El informe académico en la cual tiene su correspondiente rúbrica. Bien, eso es todo.